Bueno, entonces, durante este mes vamos a hacer la tarea de observación de todo lo que hemos hablado hoy en la relación del deseo y del placer. La vez pasada habían mirado muy bien como, pues la tarea que les había puesto tenía mucho que ver con el deseo, como de mirar los deseos que traen detrás, cuál es la intención oculta detrás de ellos, a cuántos deseos, sueños y anhelos han renunciado por complacer a otros, por el debería, por lo que otros están esperando de ustedes. Pero ahora sobre todo quiero que lo relacionen mucho con el placer, porque estas dos cosas son una sola. Detrás de todo deseo hay una búsqueda de reconocimiento de una plenitud interior, de un aspecto del ser que estuvo olvidado y separado y que está buscando una unidad otra vez. Ese es el verdadero placer, volver a una plenitud del ser donde uno sienta que a mí no me falta nada, que todo yace en mi interior y desde ahí lo puedo proyectar, expresar y compartir, pero la verdad real de la mayoría es que sienten que tienen un montón de vacíos, que hay un montón de cosas que les falta y que constantemente hay una sensación de que me falta mucho, no lo voy a lograr, cuando por fin algún día yo alcance X o Y cosa, ¿sí? Entonces miren como todo eso que han proyectado como una posibilidad de felicidad, de placer, de gozo por allá lejos de ustedes. Y que obviamente desde ese vacío, necesidad y carencia se vuelve un deseo constante, que los está llevando a crear desde la carencia, el vacío y la necesidad. Y obviamente todo lo que eso implica, porque eso solo crea karma, eso solo crea dificultades, eso solo crea cosas que no se pueden sostener en el tiempo. Y hace que muchas veces uno solo alimente una herida más profunda. No para juzgar, no para culpar, no para castigarse, es para ser conscientes y poderlo hacer diferente. En la medida en que yo voy a ir haciendo un reconocimiento, yo puedo instaurar otra cosa. Y ustedes saben que la pregunta que todos los días me la hacen frente a todos los temas, profe, ¿y cómo hago? Usted desea, pone una intención y la mantiene. Todo lo que descubran que no lo quieren más, ponga la intención de que no va más, ponga la intención que lo quiere liberar, ponga la intención que lo quiere transformar, ponga la intención que ya no quiere buscar más afuera, ponga la intención que usted quiere ser su propio amor, ponga la intención que el placer no viene de afuera ni la felicidad, que no es en una pareja que usted va a encontrar eso, que no es rogándole a su mamá que cambie, que usted va a integrar a su mamá. O sea, ser consciente y luego intencionar. Voy a recorrer un camino para llegar a un estado de integración en mí. Pero les acabo de decir, eso implica un camino. O sea, asumir un proceso. Profe, pero yo llevo 8 días haciendo los decretos y no veo resultados. 6 meses, 3 años. No, las cosas requieren tiempo. ¿Cuánto tiempo? El necesario. ¿Cuánto es el necesario? Lo que se tarde. ¿Cuánto tiene que tardar? Lo que sea. Porque luego empieza, pero llevamos 6 meses ya de maestría. Pero además toda la vida he pensado en lo mismo. Ay, sí, mi amor, y si necesita esta vida y otras 5, es poquito comparado con 1000 que ha hecho siempre lo mismo. Pues piensen que es que ustedes no están transformando esta existencia en particular. Estamos transformando una historia de humanidad de miles de millones de años de repetición. Entonces, si un proceso requiere una vida, 2 o 3, no es nada. Y recuerden, el valor no está solo en el resultado, está en vivir el proceso y gozárselo y disfrutarlo. El camino también tiene su gozo. Aprendan a disfrutar el proceso sin necesidad de solo estar esperando un resultado, porque ese es el verdadero placer, el placer de la vida como una aventura. Entonces mírense y obsérvense a ustedes mismos cuando reconozcan que no están disfrutando del camino. Y mírense y pregúntense, ¿por qué me cuesta tanto abrirme la vida para pasar? Bueno, hombre, porque todo lo estoy viendo siempre desde la carencia, desde lo que falta, desde lo que no hay, porque eso es una falta de valoración. La falta de disfrute siempre es falta de valorar, es falta de estar en gratitud. Y como todo eso es un hábito, uno se acostumbra a quejarse y piensa que todo es equivocado, malo y siempre falta algo. O uno puede acostumbrarse a ver la vida. Sí sé que hay cosas que faltan y no me voy a decir mentiras porque no se trata como los positivos, que entonces todo es perfecto, todo es hermoso, todo está bien. Y eso también es como una evasión de la realidad. Yo puedo reconocer que hay cosas que faltan, pero también puedo reconocer lo que he ganado y puedo reconocer que puedo disfrutar el camino mientras ando hasta llegar a completar ciertos procesos. Tampoco se trata de que se digan mentiras,
pero de que aún con lo que falta yo lo puedo gozar y disfrutar, porque es disfrutar el proceso de hacer las cosas, el proceso de avanzar, el proceso de sanar, el proceso de transformar algo, es como de aprender a disfrutar también los procesos. Entonces mírense y revisen mucho esta relación con el placer, todo lo que sientan que les bloquea, incluso empiecen por reconocer lo más básico, que es el placer físico. Porque ya les dije, el placer empieza por niveles, y si ni siquiera tienen placer físico, dudo mucho que lleguen a los demás. Hay que empezar por etapas. El primer placer es disfrutar los olores, el primer placer es disfrutar el sonido, de la voz, de la música, escuchar su corazón, su ser, de escuchar la naturaleza, el placer de la comida, el placer de un abrazo, el placer de una caricia, el placer del sexo, el placer de compartir con una mascota, con un hijo, el placer de reírse, el placer de ver una película, pues de todo lo que implica ser humano, con una claridad. No es el único placer que existe, entonces no se queden ahí. Obviamente estamos buscando avanzar, pero para poder llegar al siguiente peldaño hay que pasar por este. Y una cosa es que yo no pueda disfrutar la humanidad, y otra cosa es que yo dependa de todo lo que la humanidad ofrece y sea esclavo de todo eso. Yo no les estoy diciendo ni que rechacen que es un lado del péndulo, ni que se vuelvan esclavos de los placeres. Hay un punto medio en el que yo puedo disfrutar de muchas cosas, pero puedo avanzar en libertad, sin estar aferrado a que si no tengo sexo todos los días no puedo vivir, a que si no como en un restaurante preferido no puedo vivir, a que si no tengo tal cosa no puedo vivir, a que si la cama no es la mía y mi almohada no puedo salir de la casa porque no puedo dormir cómodo en otra parte. O sea, porque también se trata de eso, o sea, como de un placer que se va madurando y que se va volviendo más flexible y más adaptable en un nivel que se va haciendo cada vez más sutil. Entonces, revisen esta relación del deseo y el placer. Y vuelvan y retomen lo de la madre, reconociendo sobre todo ese trabajo de la madre interior. Luego lo ahondamos un poquito más, pero recuerden que sobre todo esto está asociado al nivel de amor incondicional que tengo conmigo mismo y con las creaciones que hago. Obsérvense si se culpan, obsérvense si se juzgan, obsérvense si se latigan, obsérvense si se exigen, obsérvense si rechazan, obsérvense si se reprochan y obviamente cómo reflejan eso afuera. Porque a veces uno dice, no, yo tengo un amor propio maravilloso, pero todo el que está alrededor les muestra otra cosa. Pues el papá, la mamá, la pareja, los que no llegan, los que sí están. O sea, eso tiene que empezar, si realmente es mío, eso se tiene que reflejar. Entonces también como que reconozcan que a veces uno se miente a sí mismo y darse la humildad de reconocer es muy importante para poder transformar las cosas. Entonces mírense en la actitud de los que están más cerca, cuánto refleja el amor propio eso. O por el contrario, tanto refleja eso tu propio desamor, tu propia mendicidad del afecto, el reconocimiento, de la aprobación, tu propia infidelidad. O sea, observen mucho también a los demás porque eso les va a dar muchas pautas para ser claros consigo mismos. Y revisen toda la relación con la mamá en todo lo que implica, no solo recordar la gestación, como si hubieras deseado o no, la lactancia, sino cómo ha sido este recorrido en esa relación con la mamá y todo lo que las figuras femeninas de la familia les muestran en ese arquetipo materno. Muy seguramente la mayoría van a ser como todas las mamás del mundo, dadoras sin medida, sacrificadas, abnegadas, complacientes, porque es el arquetipo colectivo, obviamente. Pues eso será parte de lo que todos vamos a trabajar en esa relación del dar y el recibir, el reconocer que es un momento muy importante como para darnos a nosotros mismos, para aprender a decir que no, para aprender a dar desde la libertad y no desde la obligación y el deber ser, y poder pensar en mí, en lo que yo quiero, en lo que necesito. Entonces, obviamente, obsérvense en todo lo que hemos hablado de la alimentación, de los pensamientos y de las diferentes cosas que pueden o no ser nutrición para mi ser. Y poder también decir que no a cosas que sientan, que ya no más. Recuerden el valor sagrado del deseo. Las cosas que deseo las puedo vivir y observar para no quedarme ahí, para poder avanzar a otros niveles. Pero al mismo tiempo también reconocer que el deseo siempre va a ser el que me va a decir el momento del cambio de las cosas. Y uno lo empieza a sentir. Ahora, puede ser que uno siente el cambio con anticipación. Y uno sabe que no se va a quedar ahí toda la vida, pero no es el momento de tomar una decisión. Bueno, entonces es el permiso de tomar el proceso hasta que la fuerza del cambio sea tal que tomar una decisión sea inevitable. Pero uno no necesita imponerse tomar una decisión porque yo ya sé que debería tomar una decisión. Bueno, yo sé que voy a tomar una decisión, pero hay un momento en que la decisión es tan madura que ya simplemente surge.
pues porque a veces se obligan pues y como una imposición y de eso no se trata. Esa sería como la tarea para este mes. Les voy a compartir, que ya lo hice, un documento pequeñito sobre el deseo y les hago estos días en el transcurso del mes, uno sobre el placer y sobre la madre interior, y apenas los vaya teniendo se los paso, porque como obviamente no había hecho nada, entonces tengo que paso a paso poderlos hacer. Y antes de que hagamos el cierre, quería compartirles otra cosa que yo siento que, pues, que fue como, y que tiene mucho que ver como con lo que vimos hoy. Lo que pasa es que, digamos que yo le había dado un valor y a través del viaje a Antártida fue como darle un valor mucho más fuerte y tiene que ver con la música. Con la música. Matías muchas veces ha hablado de lo importante que es la música, sobre todo en 432, y el día que estábamos en Antártida, Merlín dijo que la única llave que existe es la frecuencia y la voz. Yo siento que no se trata solo, pues como de cantar, por ejemplo, como lo hacemos con Matías, que tiene un valor, y no solo la música también que tiene un valor, sino como cuando nosotros entramos en una frecuencia de coherencia, ese es el poder más grande que existe en el universo. Él incluso nos decía que los ángeles nos lo han dicho muchas veces, no hay nada más poderoso entre todas las entidades que existen en el universo y en el ser uno que un ser humano en conciencia, empoderado, creando. Entonces es una experiencia muy valiosa y que lo que dirige nuestros procesos creadores es la frecuencia vibratoria. O sea, la frecuencia es lo que se llamaría el sonido, es el origen de toda creación. Primero está el sonido, o sea, la frecuencia, después está la luz y después está la forma. Obviamente una de las cosas que genera la frecuencia vibratoria nuestra, como se los he dicho otras veces, es la sumatoria de los chakras, cómo se integra eso y finalmente qué queda, que otras veces les he dicho, es como una sumatoria de vectores, cómo al sumar los vectores, si todos están en coherencia, suman, si alguno no está en coherencia, restan, y al final no queda lo mismo. Si yo todo lo sumo en la misma dirección, si realmente estoy enfocado en la proyección hacia dónde voy, o si por el contrario yo estoy disperso en mi energía, pienso una cosa, digo otra cosa, hago otra cosa, siento otra cosa, deseo otra cosa y al final no sé ni qué voy a crear, ¿sí? Que muchas veces les he hablado, busquen siempre alinearse en coherencia. Entonces, en este caso una de las cosas que es importante alinear en coherencia es sus deseos. Si usted dice que quiere, haga para que eso se cumpla. Porque muchas veces dicen querer, pero no hacen lo necesario para llegar allá. Entonces, es empezar a asumir una coherencia. ¿Que es muy difícil? Sí, mi amor, pero cuando uno nunca ha hecho algo es muy difícil. Cuando lo ha hecho muchas veces es muy fácil. Quiere decir que lo único que tiene que hacer para que no sea difícil es hacerlo. Y entre más lo haga va a ser menos difícil, pero hay que hacerlo. Hay que saltar, hay que probar, hay que ensayar, hay que darse la oportunidad de ser coherente con eso que yo digo querer, porque si no, eso nunca se va a cortar esa brecha. La acción es la que corta esa brecha. Y dentro de todas estas cosas vibratorias, como preguntaba Pompilio, yo siento que hay elementos externos que facilitan mucho que uno llegue a eso. Y dentro de las cosas que reconocí en este viaje fue el poder impresionante de la música. O sea, a mí en otros momentos, sobre todo ahora que mi compañero es pues Oscar, que es músico, en alguna canalización de Aymaluz ellos nos habían hablado como del poder de la música, pero tal vez a veces como seres humanos no dimensionamos lo que eso implica. En algún momento Atlántida se destruyó justo porque ese poder no se manejó en conciencia, pero al mismo tiempo es un poder que se puede manejar en conciencia y que es profundamente constructivo. Una de las cosas que reconocí en este viaje es Matías decidió que la música es muy importante y montó músicos en su grupo. Esta vez fueron con nosotros 2 músicos al viaje y hay un músico que lo está acompañando en todo el recorrido, porque justamente él sabe que la música es muy importante y música en 432. Una de las cosas que yo pude reconocer es que en Egipto era muy difícil que entráramos en armonía del grupo, o sea, eso era horrible, pues unos cantaban por allá, otros por allá, y uno decía, ay Dios, qué horror, que afínense todos con su varita, así nos miraba feo y todo, pero ¿quién pues afina? Así eso como que no, pues era muy difícil que los 99 entráramos como en una unidad, en sincronía y en resonancia, pero también pude reconocer que algo pasaba con los músicos que había, que ellos empezaban y ponían un ritmo y ponían una tonada y ponían una frecuencia y era muy fácil simplemente seguirlos. O sea, ellos no, pues pensaron que éramos un coro que habíamos ido a cantarle a la tierra y nos preguntaban, ¿ustedes son el coro de dónde? Y nosotros apenas nos reíamos porque no, es que llevamos horas y meses de ensayo para ir a cantar aquí. Pues que no, o sea, que eso simplemente fue una cosa que espontáneamente se dio porque de los 72 ni siquiera nos conocíamos todos.
pues cómo poder entrar en armonía tan fácil. Y una de las cosas que yo sentí, se los dije a estos dos músicos y cuando vine se lo dije mucho a Oscar también, es el valor de la música. O sea, eso es impresionante. Yo les decía a ellos, ustedes no se imaginan el amor y la gratitud que siento de que ustedes estén acá. O sea, tener dos músicos en la Antártida que nos tocaban y o sea, es que cantábamos a voces y todo. O sea, eso era una cosa demasiado bonita. O sea, eso se sentía una cosa tan celeste, tan conectada, que yo siento que también parte como de lo que me hacía llorar era eso. O sea, como que era tanta armonía, tanta unidad y como una conexión tan profunda, que yo eso lo he sentido en conciertos con Oscar. Yo muchas veces con él en los conciertos lloro de belleza. Yo no sé explicar eso, pero sí. Es como llorar de belleza, como de unidad, como que uno llega a un estado tan profundo de armonía y de sincronía con la tierra y con todo. Pero ojo, eso solo lo hace la música en 432. Entonces es reconocer el poder que eso tiene. Y yo les decía al otro grupo de maestría, ahora la mayoría de la música no está hecha en 432. Con todo el amor, no porque Oscar sea mi compañero, sino porque reconozco el valor de esta música. Es importante que apoyemos a los que lo hacen. Yo sé que solo Oscar no lo hace, ahora hay otros músicos que están también como en la intención de hacer música en 432, incluso cuando conozcan músicos, empezar a compartir en la medida en que el otro esté abierto, la importancia de que ahora los músicos hagan música en 432, porque eso es algo que simplemente necesita transformarse. En el pasado la música cambió de frecuencia para poder tener a todos desconectados, desincronizados, dormidos, atontados y poder ser manipulados. Eso fue perfecto, como decía Pompilio. Eso es una verdad que ha existido en la Tierra. Pero no es una verdad que existe y existirá indefinidamente como una obligación de la única posibilidad. Este es un momento de cambio, en donde como colectivo también estamos buscando cambiar. Cambiar de ese nivel en donde estamos, como decía él, supeditados a un montón de fuerzas oscuras que hacen con nosotros lo que nos dé la gana, pero una fuerza oscura hace con un ser humano lo que le dé la gana cuando el humano está dormido. Si un humano conecta su luz, entra en frecuencia, en sintonía con la Tierra y con el universo, no hay quien lo manipule, ni lo domine, ni lo lleve a la oscuridad. Porque después de que uno prende su propia luz, la luz ilumina cualquier oscuridad. Entonces, es como simplemente poder hacer el reconocimiento de esta música. Eso implica que los invito a que escuchen música en 432. Pues no solo la de Oscar, hay personas ahora que están haciendo, incluso dentro del proyecto del Yo Soy, una de las cosas que Matías hizo, él mandó como un comunicado invitando músicos que quieran hacer música en 432, a donar la música, a empezar a ponerla en internet, como una manera de volver a recuperar esa frecuencia, porque es una frecuencia que conecta profundamente el corazón de la Tierra y nos ayuda a volver a entrar en resonancia, en sintonía con lo que en esencia somos. Entonces, cuando nosotros conectamos con esta frecuencia, es que es tan fácil entrar en armonía. Es tan fácil entrar como en el recuerdo de la esencia. Yo de verdad sentía en la Antártida que eso era como magia. O sea, ellos empezaban a tocar y yo decía, ¡ay, tan lindos! Amo la música. O sea, porque se sentía como la energía que generaba eso en el grupo. Era una vibración muy distinta. Entonces, la invitación es, así como los invito a comer más sano, a pensar con mayor selección, sean muy selectivos en la música que escuchan. Ustedes no se imaginan la música que habitualmente las personas escuchan, cómo retroalimenta inconscientemente los mismos esquemas colectivos, las mismas canciones de despecho, sin ti me muero, las mismas estados desempoderados, de pobreza, o sea, sean muy conscientes de que además como eso suena y eso va alimentando subliminalmente los mismos esquemas. Y si ya de por sí es bastante complejo salir de lo colectivo, entonces usen lo que tienen para ayudarse. Pues como ayudarse a salir de ahí. O sea, hay otras herramientas que también les van a servir de impulso. Y con relación a eso, Oscar les quería compartir algo que él también ha ido como reconociendo desde las frecuencias musicales y hacemos el cierre. Te presto este, mi amorcito. Voy a complementar un poquitico lo que dice Angie. Yo sé que lo más importante es esa frecuencia que uno tiene adentro y que con los pensamientos o con lo que uno hace puede elevar y llegar a esa conexión con el ser, mucho más fácil, pero hay herramientas que es muy bueno usar estas herramientas desde afuera, como la música, una de ellas que es la de las más poderosas que hay. Entonces yo simplemente quería comentarles cosas que se me han venido y que he investigado sobre la frecuencia 432, es algo cortico. Bueno, entonces les voy a poner acá otra vez la onda, ¿sí?
rapidito, esto es para que lo piensen simplemente. Entonces vamos a ver el grosor de la onda, más o menos lo voy a hacer bien gruesa para que podamos distinguir, digamos que la estamos viendo desde arriba. Entonces este grosor trae como unas membranitas, pues igual esto es como así, eso es una onda, y trae unas membranitas que son 12 membranas completas, ¿sí? Aquí no sé cuántas hay, pero más o menos es como para que ustedes observen la diferencia entre las dos frecuencias. Entonces ahí hay 12 membranas y la de 440 aquí están las 12 membranas, digamos. O sea, ahí podemos ver la diferencia de las dos ondas. La de 440, las membranitas, hay unas que no llegan al final. O sea que esta onda realmente no es así, o sea, es un engaño, pero esta onda lo que hace es esto. No llega a ser completa. Entonces, al no ser completa, no se vuelve infinita. ¿Sí? Ella no se vuelve infinita. Aquí vemos pues el infinito. Entonces, pues esto musicalmente realmente son los armónicos, que son las 12 notas musicales o los 12 chakras, porque realmente tenemos son 12 chakras, pues hay 7 chakras maestros que son los más importantes, pero hay 12 chakras muy importantes, y que esos son las 12 notas musicales, no son do, re, mi, fa, sol, la, si, pues, sino que son do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol. Son 12 notas realmente que encajan precisas con los 12 armónicos. O sea que cuando uno dice una nota o cuando uno toca una nota, realmente está tocando las 12 notas musicales. Solo se escucha una, pero los armónicos suenan muy agudos, pero suenan las 12 al mismo tiempo. Entonces, en la de 440 solo suenan 8 y aquí suenan las 12. ¿Sí? Esto lo hizo, se dice que lo hizo Hitler, no sé, pues con amigos músicos, un tal Joseph no sé qué, fue el que elevaron esta frecuencia a 8 hercios, sí la elevaron, para poder hacer esto y que entrara en armonía el mundo y se formara como el caos y nos pudieran manipular de esa manera. Así escuchemos música clásica en esta frecuencia grave. Así escuchemos metal en esta frecuencia, puede funcionar. Sí. Claro, es armónica. Sí, pues armónica, pero mientras más sutil la música, pues claro que va a funcionar más en esto. Hermosa, si tú, por ejemplo, si tú que eres músico, porque tú también tocas bajo, guitarra, bueno, y cantas, o sea, si tú logras coger una canción y coges una guitarra afinada en 432 y empiezas a seguir la canción y no te suena afinada, no está en 432, está en 440. ¿Con un afinador? No, un afinador no le da, porque el afinador solo le da una nota y una canción tiene infinidad de notas. Entonces tenés que coger una guitarra, afinarla, o una flauta o lo que sea, y coger la voz de la cantante, por ejemplo, y con la flauta seguirla, y si suena afinada con la flauta, está en 432, pues tenés que tener un buen oído, un músico te dice si está en 432 o 440. Con un afinador. Coges un afinador, yo por ejemplo enseguida, en el cierre les voy a dar un... ¿Quiénes están en 432? Pregunta. ¿Cómo? ¿Quiénes tocan en 432? Sí, espérate. Con un afinador, ahora que les va a hacer un baño de frecuencias, cojo la guitarra y afino, pongo el afinador en 432 y afino normal, y ella se afina en 432. El afinador anteriormente los afinadores llegaban desde 440 y 445, 435, no bajaba hasta 432, pero hay una parte en las configuraciones donde los afinadores ahora modernos, tú los bajas a 432, los dejas ahí y afinas normal y la guitarra te queda o el instrumento te queda en 432. Las flautas de madera pues no se pueden porque ellas las afinan a 440 y ya no hay manera de desafinarlas o afinarlas.
pero si no la hace a 432, que ya queda en 432. Las flautas traversas tienen una cosita como esta, entonces tú la corres un poquitico y ellas bajan la afinación, la suben o la bajan dependiendo, ellas se desarman, la boquilla se desarma, entonces uno la va afinando dependiendo de la altura que uno quiera afinar la flauta. Esas sí, pues que son de metal las que se desarman. Músicos que tocan en 432 y que siempre han tocado en 432, Pink Floyd, por ejemplo. Y esos son modernos. Pink Floyd tocan en 432. Y bueno, ya antiguamente Mozart, Beethoven, pues todas tocaban en 432. Lo que pasa es que habían muchos en esa época, uno dice, pero Mozart solamente no. Muchos músicos en esa época se tocaban 432, lo que pasa es que no eran conocidos. No fueron conocidos y Mozart sí fue conocido. Ese cuenco está en 440, pero entonces uno le echa agua y lo afina a 432. Con el afinador uno le va echando agüita, entonces por eso en los conciertos yo les echo agua y al final uno se toma esa agüita pues ya que está listica ya, sí. Perdona desde mi ignorancia, en los dispositivos, equipos de sonido, celular, ¿hay alguna herramienta? Sí, en los dispositivos, por ejemplo, un Android, hay herramientas que te bajan las canciones a 432, pero no es aconsejable porque se pierden los armónicos. O sea, uno la escucha afinada a 432, pero no están todos los armónicos. Es lo mismo. Exacto, no la crearon en eso. Entonces ese 432 es muy importante, sobre todo en las grabaciones. Si yo voy a grabar una guitarra y después voy a grabar un bajo y después voy a grabar un tambor, ese tambor puede hacerme que me pierda estos armónicos si no los sé ecualizar en una grabación. O sea, el sonidista, el ingeniero de sonido también debe saber cómo mezclar los instrumentos para que no se pierdan los armónicos. Eso es muy importante. Es más importante la música en vivo en 432, pues que grabada, pues porque ahí está pura. Entonces los instrumentos se están enviando frecuencias en 432. Claro, es que a eso iba. Yo iba, pues, la pregunta es que si se puede hacer también con la voz ese trabajo musical, sí, no solo con los instrumentos. Lo que yo pues, decía ahora, que ella lo dijo, que lo importante es uno conectarse con los pensamientos, hacer música interna, pero como todavía no tenemos esa capacidad y estar todo el tiempo así, en un momento que estemos muy bajos, pues tenemos la herramienta de poder, ¿qué tal hablar en esta frecuencia? Y se puede hablar porque yo la vez pasada lo dije en el grupo pasado, yo decía cantar en esa frecuencia, y pues imposible uno hablando con una persona y cantándole. Pues, pero se puede hablar, porque es que uno habla en un solo tono. Uno no hace, no hace eso, uno habla en un solo tono, derecho. Entonces, si uno se pudiera afinar, coger un instrumento, un piano, una guitarra y coger la voz de uno y uno dice, ve, yo estoy hablando a una frecuencia un poquito salida de 432, ¿qué tal si hablo a esa frecuencia y pongo la intención de algo que yo quiero crear o mandarle una energía al órgano de mi cuerpo? Eso podría sanar, hacer los decretos en 432, y eso lo podemos hacer cuando quieran en una clase. Nos damos un ratico acá, yo saco la guitarra y el piano y empezamos a ver si nos afinamos en 432, que podamos y hablar y que ustedes puedan coger ese tono porque deben de estar muy cerca. O sea, estos 432 es uno de estas membranitas, es una de estas membranitas, pero los otros que hay aquí no son 432, pero son frecuencias que están en armonía con 432, ¿sí? Para formar una totalidad. Entonces puede que ustedes no estén en 432 hercios, pero pueden que estén en 256, que es do. Porque esto es un la, pues hablando de notas musicales, esto es un la, pero el do es 256 hercios y ahí va subiendo hasta 432. O sea, esas notas son universales. Desde que se creó el universo están esos espacios o esas, ¿cómo se llaman? Esos intervalos. Esos intervalos están en todo, en la geometría sagrada, en la numerología, en todo está ahí. Esa armonía es perfecta. Eso ya estaba inventado. Eso es matemático, pero lo que hicieron fue desafinarnos, entonces están, pues es una locura en este mundo. Es eso. Pero ahí se ha pintado Hitler, pero qué tan inteligente es Hitler, tan teso.
porque eso es algo que él tenía que hacer. Claro, era algo que tenía que hacer, bajarnos a lo más denso, que es lo que estamos, para volver a subir. Exacto. Entonces yo los invito a que, yo sé que cuando logremos entrar en esa armonía, no necesitamos ni siquiera hablar en eso, sino que un pensamiento, pum, creamos, pero tener esa herramienta afuera y poder decir, bueno, yo no toco guitarra, pero si yo afino una guitarra en 432 y yo empiezo a hacerle trin, trin, antes de acostarme, trin, ahí estás haciendo notas en 432. Y si de pronto logramos afinar el oído y coger una nota, a ver, yo hablo esta frecuencia, yo no hablo a 432 porque me puede quedar muy aguda, pero puedo hablar una nota a 256, a un armónico de las 432 y yo digo, ve, estoy hablando ahí, estoy más bajito, ve, puedo hablar ahí y me voy a enseñar siempre a hablar ahí, en esa frecuencia, todo el tiempo, a ver qué pasa y podemos hacer, pues miramos un experimento, o sea, a ver qué tal funciona eso y lo podemos hacer en grupo, todos cuando quieran. Listo, enseguida les voy a dar un bañito de un regalo que me hice, compré una guitarra pues para el viaje a Irlanda, entonces voy a hacerles un regalito de unas frecuencias en 432. Bueno, gracias por escuchar.